La gente no te pone atención y el 80% de las veces es por tu tono de voz y ni siquiera te estás dando cuenta. Y claro, notas luego en su cara, lo ves, ya los perdiste, notas cómo se distraen. Y sí, claro, ves, escuchas cómo con otras personas se quedan fijos, escuchas cómo los mantienen entretenidos y claro que sientes que lo que tú estás diciendo no le importa a nadie. Eso es simplemente porque no has trabajado tu voz. Pero eso se corrige rápido. Esto le cuesta trabajo a la mayoría de las personas, pero los que lo dominan, claro que se destacan enormemente del resto de las personas. En este video te voy a enseñar cómo puedes usar tu voz para mantener la atención de los demás. Y claro que al final veremos ciertos ejercicios que puedes usar hoy mismo para mejorar enormemente. Porque sí, nuestra voz impacta cómo nos perciben las demás personas. Una idea brillante o incluso la historia más entretenida puede pasar completamente desapercibida si, por ejemplo, ocupamos un tono de voz monótono. Entonces, vamos a ver cómo puedes mejorar ese tono de voz. ¿Qué puedo hacer para sonar más entretenido al platicar y mantener la atención de los demás? Me encanta la pregunta. Primero que nada, debes de entender que la variación de los tonos mantienen al cerebro del otro estimulado. Una plática con un tono monótono puede incluso percibirse como poco importante. Entonces debes de generar esa variación en los tonos para que te perciban de una forma diferente. Vamos a ver un ejemplo. Una noche antes había decidido salir a correr temprano, pero no sonó el despertador, así que salí tarde. Pero cuando iba a empezar a correr me encontré con un perro que parecía perdido, así que me puse a buscar a su dueño. Pero no tenía correa, así que no lograba agarrar al perro. Una noche antes había decidido salir a correr temprano, pero no sonó el despertador, así que salí tarde. Pero cuando iba a empezar a correr, me encontré con un perro que parecía perdido, así que me puse a buscar a su dueño. Pero no tenía correa, así que no lograba agarrar al perro. Con ese ejemplo la diferencia es evidente, pero muchas personas no logran darse cuenta que cuando están hablando no hacen esas variaciones. Y por supuesto que mantienen el mismo tono de voz. Es un poco normal. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos muy acostumbrados a nuestro tono de voz. Lo hemos tenido durante años y nos cuesta trabajo generar ese cambio. Creemos que como estamos es como siempre vamos a estar. Simplemente tienes que trabajar para generar una nueva versión de ti, una nueva versión de tu voz. Seguirá siendo tu voz, pero será esa nueva voz que vas a generar. Seguramente estás cometiendo uno de estos dos errores que cometen la mayoría de las personas. Primero, usar el mismo volumen o el mismo ritmo. En cuanto a volumen, pongámoslo en contexto. Digamos que tenemos una barra del 0 al 10. Yo ahorita estoy usando un volumen 7. Bueno, no se trata de estar gritando todo el tiempo en la calle, pero un volumen alto permite que te perciban con mayor autoridad, permite que te perciban más confiado, permite que te perciban con mayor vitalidad y hace sentir que a la otra persona que en verdad crees lo que estás diciendo. Por todo lo contrario, ¿qué pasa cuando ocupo un volumen bajo? ¿Cómo se nota mi confianza? ¿Cómo percibes mi autoridad? ¿Cómo percibes si en verdad estoy creyendo lo que estoy diciendo? ¿Cómo afecta en cómo tú me percibes cuando yo ocupo un volumen bajo? Si bajo mi volumen de un 7 a un 3 y si todo el tiempo estoy hablando de esa manera, ¿qué hay de mi vitalidad? Por supuesto que, insisto, no se trata de que todo el tiempo estemos hablando, casi gritando. Se trata de que seas muy consciente de lo que está haciendo tu voz, cómo te perciben los demás. Es extremadamente importante que generes esa variación en cuanto al volumen. Ahora, ¿qué pasa con el ritmo? El ritmo, la velocidad con la que decimos las cosas. Si decimos las cosas demasiado rápido, no nos entendemos. Las personas al no entendernos, o podemos caer en esa parte de no se te entiende mucho lo que estás diciendo, no permitimos que el cerebro de la otra persona analice por completo lo que estamos diciendo. Nos percibimos incluso más inseguros porque no nos damos tiempo a generar esas pausas. Y de esa manera perdemos también la atención de los demás. Claro que de todas formas, una velocidad lenta aburre, o sea, tal cual es aburrida.
tienes que entender cómo generar esos lapsos, esos momentos de aumentar la tensión, aumentando la velocidad y disminuir la tensión, bajando la velocidad. Y de esa manera, con esos cambios de tensión arriba y abajo, mantienes al espectador, mantienes a quien te está escuchando mucho más entretenido. Ahora bien, el segundo error típico que cometemos es no generar pausas, pausas en lo que estamos platicando, pausas estratégicas que le permitan al cerebro de la otra persona analizar lo que acabamos de decir. Cuando hacemos estas conversaciones, estas pláticas con las personas y metemos esas pausas, le dejamos al cerebro del otro que analice lo que le acabamos de decir. De esa forma, nuestra historia va a ser mucho más impactante, va a ser más recordada y vamos a mantener la atención de la otra persona. A diferencia de que si hablamos solo como metralleta y no hacemos ninguna pausa, podemos ser muy atractivos al platicar y entonces mantener ahí completamente la atención, pero no seremos recordados. Y al generar esas pausas nos vamos a permitir que la otra persona lo analice, lo interiorice, lo recuerde y de esa manera tus pláticas siempre serán mucho más entretenidas. Genera pausas estratégicas. Vamos a ver este ligero ejemplo. Una noche antes había decidido salir a correr temprano, pero no sonó el despertador, así que salí tarde. Pero cuando iba a empezar a correr me encontré con un perro que parecía perdido, así que me puse a buscar a su dueño, pero no tenía correa, así que no lograba agarrar al perro. Una noche antes había decidido salir a correr temprano, pero no sonó el despertador, así que salí tarde. Pero cuando iba a empezar a correr, me encontré con un perro que parecía perdido, así que me puse a buscar a su dueño, pero no tenía correa y no lograba agarrar al perro. ¿Notas la diferencia? Sin duda alguna, todos estos cambios en el volumen, todo este cambio en cuanto al ritmo de voz, generan mucho más tensión en el cerebro de la persona. Se estimula mucho más y se vuelve una conversación mucho más atractiva. Y claro que las pausas aumentan dramatismo a lo que estás diciendo y te hacen que la otra persona recuerde mejor lo que acabas de decir. Entonces, sé consciente de todos esos cambios para estimular tu conversación. Ahora bien, vamos a ver ciertas técnicas que nos van a ayudar a lograr generar todos esos cambios. Perfecto, ahora como ejercicio práctico vamos a tomar una frase y vamos a decirla con varios tonos. Este ejercicio te lleva 1 minuto y si lo haces 1 minuto diario frente al espejo, el cambio va a ser abismal. En muy poco tiempo vas a lograr dominar todos estos cambios de voz de forma natural. Pongamos el día de hoy la frase: hoy vamos a cambiar cómo te escuchan las personas. Te paras frente al espejo y lo vamos a decir de manera diferente. Rápido. Hoy vamos a cambiar cómo te escuchan las personas. Lento. Hoy vamos a cambiar cómo te escuchan las personas. De manera baja. Hoy vamos a cambiar cómo te escuchan las personas. Hoy vamos a cambiar cómo te escuchan las personas. Empezamos alto. Hoy vamos a cambiar cómo te escuchan las personas. Empezamos bajo. Hoy vamos a cambiar cómo te escuchan las personas. Con todos esos cambios, haciendo toda esa práctica, va a hacer que tu tono de voz sea natural. Estás muy acostumbrado a tu tono de voz y por eso te cuesta trabajo cambiarlo. Entonces sí, tal vez parezcas un poco loco frente al espejo, pero créeme que todos esos cambios, 1 minuto al día, la misma frase, arriba, abajo, rápido, lento, van a permitir que tu tono se vuelva natural. Y créeme que en pocos días vas a notar completamente ese cambio al estar platicando. Digo, ahora que sabes cómo impacta tu tono de voz en cómo te perciben los demás, ¿en verdad vas a seguir hablando de forma monótona? Digo, eres consciente de lo importante de subir y de bajar el tono. Y ahora sabes cuándo hablar más rápido y cuándo hablar más despacio. ¿En verdad, teniendo esa información, vas a seguir hablando de la misma forma? Explora todo lo que tiene este enorme instrumento que tienes aquí. Un montón de variables. Sácale todo el jugo. Y si quieres más consejos de comunicación, no olvides darle like a este video y ver este otro que dejo para ti.